Buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre la ética y la moral. Vamos a tratar de establecer una definición de ambos conceptos y también vamos a hacer una diferenciación de lo que los distintos autores han dicho que tienen de diferente, y también hacerlo operativo, por lo menos para el curso de ética y de introducción a la filosofía. El concepto de ética o el concepto ética viene del griego ethos y muchos podrán definirlo de esta manera. Eh, la ética es, o el eto es donde residen los valores. En el concepto moral, por su parte, proviene del latín moris o moris, que está muy vinculado a las costumbres de una comunidad. Entonces, podríamos decir que la moral es el conjunto de valores que cultiva una comunidad, que elabora una comunidad o que asume una comunidad, dependiendo si es una moral autónoma o una moral heterónoma. Autónoma sí son los propios sujetos que se dan, que son los creadores de los valores, pero también existe una moral heterónoma que toma los valores de otras tradiciones. Por ejemplo, una tradición religiosa puede servirle de fundamento moral a una comunidad. Pero en definitiva, la moral es entonces el conjunto de valores que cultiva una comunidad. La tradición filosófica occidental ha definido la ética como la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral de los individuos en comunidad, y la moral como el conjunto de valores que elabora o asume una comunidad, donde queda establecido lo que es bueno y lo que es malo. Es por esa razón que las universidades, cuando elaboran un programa de asignatura, no dicen moral 115 sino ética, porque la ética es lo que se puede enseñar en una academia. O sea, nadie puede pretender que un profesor le va a enseñar moral a un estudiante ya adulto. La moral se le enseña, o se le ha venido enseñando desde la casa, desde la escuela, de su comunidad más cercana. En fin, todos tenemos valores morales que nos guían. Si vivimos en una comunidad, no hay que ir a la universidad ni a la escuela a estudiarlo. Entonces, ahora, el comportamiento moral de los distintos grupos, tanto nacionales como internacionales, son distintos. Entonces, por eso, o de eso es que se encarga la ética, de estudiar los distintos comportamientos morales o las distintas propuestas morales de los distintos grupos y evaluarlos racionalmente, y a partir de ese análisis racional establecer cuáles son los valores que se consideran más correctos desde el punto de vista racional, puesto que de alguna manera la moral es totalmente relativa a cada comunidad, a cada grupo, a cada época. Entonces eso es lo que estudia la moral. La moral estudia eso. Ahora bien, donde está realmente la dificultad es que no todos los filósofos definen la ética y la moral tal y como lo hemos definido, o como la universidad que elaboró el programa que ustedes tienen en mano han elaborado o han definido la ética y la moral. Hay un profesor, un autor que ya falleció recientemente, el profesor Gustavo Bueno Sánchez, filósofo español, creador del materialismo filosófico, no del materialismo dialéctico ni histórico, que ese fue Marx, sino del materialismo filosófico, como él le llama, que tiene una definición bastante interesante y que yo trato de trabajarla por lo novedoso que es dentro de la tradición filosófica occidental, su definición. Él dice, por ejemplo, que la ética es el conjunto de valores que está destinado a proteger la integridad, pero sobre todo física, del individuo, y que la moral son el conjunto de valores elaborados con la finalidad de proteger la integridad del grupo, sobre todo la integridad física del grupo. Entonces, en ese sentido, él plantea, el profesor Gustavo Bueno, que los valores éticos y los valores morales
podrían entrar en colisión en algunas circunstancias. Podrían estar de acuerdo en algunas, pero podrían entrar en contradicción en otras situaciones. El ejemplo que él toma y que él expone como ejemplo es de la vendetta, de la mafia siciliana, que él dice que cuando un miembro de una vendetta, de una banda, mata a otro miembro de otra banda, la vendetta agredida, o sea, la que pierde un miembro, para vengarse, no sale a buscar el individuo que le mató a su miembro, sino que mata a un miembro cualquiera de la otra banda. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que la agresión no fue al individuo, sino a la banda que se le hizo. Y por eso quien debe pagar es el grupo, el otro grupo. Y también da otro ejemplo muy interesante sobre lo que es ética. Si imaginen que estuviéramos ahora mismo en un aula y que llegan miembros del cartel de droga de los Zetas mexicanos, y cojo este ejemplo porque tienen una publicidad de que cortan cabezas, de que son violentos y todas esas cosas. Entonces, vamos a suponer que entran a un curso donde estamos todos nosotros y andan buscando un individuo en específico. Vamos a decir a Juan, andan buscando a Juan dentro de ese grupo. Ahí vamos a ver cómo los valores éticos y los valores morales entran en colisión. Si no me dicen dónde está Juan, quién es Juan, voy a comenzar a cortar cabeza por aquí, por el que le queda más cerca. Entonces, si el que le queda más cerca se queda callado con tal de proteger a los compañeros del curso, él habrá obrado moralmente bien, aunque le corten la cabeza. Pero si el que le queda más cerca a ellos de una vez levanta la mano y dice: yo conozco a Juan, Juan es fulano de tal, mírelo ahí, y efectivamente le cortan la cabeza a Juan, entonces, según esta teoría del profesor, este individuo habrá obrado moralmente mal porque echó a perder al grupo. Entonces, por eso me llamó la atención y me gusta esta definición, porque también, de alguna manera, la definición griega del eto, el eto es donde moran los valores del individuo, los valores en el individuo, o sea que es una cuestión que está muy relacionada a la definición que él da. Mientras que moris en latín siempre estuvo referido a la comunidad. Entonces, podría también darse el caso de, para ver la diferencia entre comportamiento ético correcto y comportamiento moral correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación con los haitianos. Nosotros tenemos una situación con los haitianos y con el haitiano. O sea, observen bien, con los haitianos, los dominicanos tenemos un comportamiento, una actitud, un discurso. Pero tenemos una actitud, un discurso y un comportamiento distinto con el haitiano. O sea, cuando a todos nosotros nos toca tener de compañero de aula, tener de compañero de transporte, tener de compañero de trabajo a un haitiano, ese es el haitiano, y de ninguna manera nosotros lo ofendemos, decimos todas esas cosas que se habla de los haitianos, o sea, del conglomerado abstracto, que nadie sabe qué es cuando nos referimos a los haitianos. O sea, lo depersonalizamos, le quitamos el rostro, no vemos la parte humana en él, sino que vemos esa construcción social e histórica que se ha hecho de los haitianos. Pero ninguno de nosotros, por lo menos en mi caso, soportaría ver que a un haitiano lo estén maltratando, lo estén ofendiendo, le estén haciendo bullying, por la razón que sea, frente a nosotros, y nosotros quedarnos como si no fuera nada. ¿Por qué es esa cuestión? ¿Por qué se da? Bueno, aquí entra lo que es la ética personal nuestra y la moral también. O sea, nosotros como individuos, o sea, entendemos que al haitiano,
a esa persona que es el haitiano, debemos ser solidarios con el haitiano, con la persona, con ese individuo desvalido que está en nuestras calles o que está en nuestra ciudad. Nosotros debemos ser solidarios con él. Y en la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso, cuando yo puedo ser solidario, yo soy solidario. Aunque tenga un discurso de que yo no quiero a los haitianos en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo lo quiero ver en su país, desarrollándose en su país, trabajando en su país, progresando en su país. Entonces, muy bien. El comportamiento, la actitud que tienen los dominicanos hacia los haitianos es muy distinta a la actitud que tiene la comunidad moral dominicana frente al haitiano, frente al haitiano. El haitiano es el vecino, el haitiano es el que te vende el fruto, el haitiano es el que te da servicio, el haitiano es el que está en el edificio, el haitiano es la persona que tú conoces. Y de ese tú no tienes nada malo que decir. A ese tú le confías inclusive la casa porque lo pones a cuidar. Tú le confías tu vida porque lo pone a que te venda productos, a que te sea delivery. O sea, una serie de labores a que te contribuya a casa. Y tú contra el haitiano, tú no tienes nada que decir. Ahora, contra los haitianos, ya es otra cosa.